Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder tenerlos hoy acá, reunirnos con toda la familia marianista en este webinar acerca de la educación emocional. Les mando un cordial saludo, especialmente a nuestros hermanos del Colegio Marianista en Colombia que nos acompañan y es nuestro invitado especial de hoy. A continuación le voy a dar el pase a Gustavo para poder iniciar con una oración. Estamos contigo, Gustavo. Ok, muchas gracias. Gracias, Angélica, por compartir. Muy buenas tardes con todos. Permítanme brevemente presentar algunas ideas antes de nuestra oración. Como bien se ha mencionado, el desarrollo socioemocional en estos tiempos de Internet tiene una clara limitación, ¿no? En este año y medio que vivimos y ha transcurrido. Ha sacado de nosotros no solo fortalezas, sino también algunas debilidades emocionales, ¿no? Los voy a invitar, antes de continuar con la siguiente diapositiva, a rezar el Salmo 116, ¿ya? El llamado de este Salmo a escuchar la voz del Señor tiene un significado especial para nuestra participación en el webinar de esta tarde, Educación Socioemocional. Al proclamar el siguiente salmo, que vamos a hacerlo juntos, yo los voy a invitar a actuar como el orante en el salmo, ¿ya? Él no solamente comparte sus emociones fuertes, sino que hace una introspección, se pregunta y se contesta de cómo maneja su frustración y dolor mientras camina en presencia del Señor, ¿ya? Va a experimentar que Dios lo libra del peligro y su respuesta. Nuestra respuesta está dada en la dimensión emocional profunda, es decir, nuestra confianza en el Señor. La siguiente, Angélica. A continuación, entonces, vamos a encontrar en este Salmo 116, vamos a proclamarlo, vamos a encontrar 9 versos, para lo cual necesitaremos 9 voluntarios, ¿ya? Cada verso lo leeremos pausadamente, como comprendiendo su profundidad, y a cada verso vamos a contestar todos juntos, abriendo nuestros micrófonos. Toda mi vida lo invocaré. A ver todos. Toda mi vida lo invocaré. Okay, gracias. Entonces, la siguiente, y iniciamos nuestra proclamación del Evangelio. Invitamos a alguna persona que empiece. Después de cada verso, acuérdense, por favor. Adelante. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas. ¿Todos? Toda mi vida lo invocaré. Porque me ha prestado atención, toda mi vida lo invocaré. ¿Todos? Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Toda mi vida la invocaré. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. Toda mi vida lo invocaré. Siguiente. ¿Otra persona? El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo ternura. Toda mi vida lo invocaré. El Señor cuida de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas, me salvó. Toda mi vida lo invocaré. Porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y caer. Toda mi vida lo invocaré. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. Toda mi vida lo invocaré. Vamos a concluir este momento escuchando una pequeña canción con un corazón abierto a lo que el Señor nos estará recordando. Escuchamos.
he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la oración y por la hermosa canción que hemos podido escuchar hoy, y tal cual como lo dice, ¿no? Nadie nos ama como el Señor tiene planes para cada uno de nosotros, y hoy ha decidido que todos nosotros nos reunamos para aprender mucho más, para seguir reforzando conceptos, en especial acerca de nuestra educación socioemocional, y muy guiados de la perspectiva del carisma marianista. Ahora los voy a dejar con Gustavo Magdalena, quien es secretario ejecutivo de Clamared, quien nos va a dar la bienvenida. Muchísimas gracias, Ana. Les envío a todos un fuerte abrazo, a muchos amigos que reconozco en estas pantallitas que aparecen por allí. Y además de Colombia tenemos a Jessica de nuestro Colegio Marianista de Brasil, si no me equivoco, ¿o no? Me parece que está por ahí, ¿no, Jessica? Ahí tiene que aparecer en algún... Olá, eu tô voltando do trabalho, eu já ligo a câmera, tá bem? Muy bien. Boa tarde, Jessica. Olá. Bueno, en nombre de Clamared y del padre Luis Casalá, que es el presidente de Clamar, les quería enviar un saludo y la gratitud a Clara y a Daiman, que van a animar este webinar, una argentina, la otra chilena, a Jaime y a la Oficina de Educación Marianista del Perú, que la ha organizado, y a todos ustedes que seguramente van a disfrutarlo y enriquecerlo. Estamos reunidos, hermanos y hermanas de la familia marianista de Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú. Fíjense qué lindo, somos 33 personas de 5 países distintos, con historias diferentes, pero unidos por una misma fe, una misma espiritualidad y una misma mirada pedagógica y educativa. Educación emocional, creo yo que todos sabemos que es un término relativamente nuevo en el mundo de la educación. Explotó, digamos, con el famoso libro de Goleman del año 1995, a decir que no es algo que tenga muchos años, ¿no? Es un enfoque que vino a poner blanco sobre negro en algo que creo yo ya todos detectamos, que el ser humano no es solo raciocinio, y que la escuela no es solamente para aprender conceptos,
sino que hay una multiplicidad de dimensiones que pueden ser educadas, que tienen educabilidad en potencia. Lo interesante es que la Iglesia, la educación cristiana y la educación marianista, esto lo tuvo claro de movida, ¿no? El ser humano es una unidad con múltiples dimensiones y, por ejemplo, Don Bosco, que sabemos la importancia de los salesianos en educación, decía, la educación es asunto de corazones. Hoy diría es asunto socioemocional, socioafectivo. En aquellos términos, en aquellos tiempos, decía la educación es cosa de corazones, no es cosa de cerebros, hijo de corazones. Y un antiguo superior general de los marianistas, el padre Hofer, que escribió como una especie de compendio de pedagogía marianista, una obra clásica, decía que teníamos que formar afectividades sanas y ardorosas. Son algunos términos que nos pueden parecer un poco antiguos, pero los traigo a colación porque apuntan en la dirección en la que Clara y Daiman seguramente nos van a introducir. Y sin embargo, pese a tener esa base, de esa mirada integral, también nuestras escuelas, nuestros colegios, muchas veces han caído en la tentación de centrarse solamente en lo académico, solamente en lo intelectual. Y por ahí decíamos, bueno, la educación física o el deporte es para los que les gustan, para los que tienen habilidad, lo mismo el arte. La pastoral es cosa de los profesores de religión y de los curas y las monjas. Y si alguno tiene algún problema emocional, eso para los psicólogos, ¿no es cierto? Que era una especie de loquero encubierto en alguna oficina de nuestras escuelas. Entonces, doble pecado me parece para nosotros. Uno por omisión, olvidarnos de nuestra antropología, el hombre es una unidad con múltiples dimensiones, y otra por obra, seguir una corriente academicista que notamos que empobrece a la educación. Me parece que en los últimos años este movimiento, este enfoque, nos ha ayudado a salir de ese pantano. Y para que ustedes sepan, hace unos meses, Clamarreda aprobó un documento que seguramente Jaime les hará llegar, o ya les habrá hecho llegar, que se llama La educación marianista desde América Latina, que es una mirada desde nuestro continente sobre las características de la educación marianista 25 años después de que fuera publicado. Y en nuestro documento afirmamos lo siguiente: hemos de educar integralmente para que los estudiantes conozcan, a partir de aprendizajes que tocan la mente, los afectos, las emociones, las relaciones con otros, para así entender la realidad y poder convivir. Y cuando en ese mismo documento se habla de la dimensión afectiva, se menciona conocer el mundo de los sentimientos y emociones, la educación de la sexualidad y la formación de relaciones saludables consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios. Formarnos en la educación emocional y educar el mundo de las emociones es entonces un camino para concretar algo muy marianista, tener una educación integral y de calidad. Más aún tras la pandemia, esta pandemia que todavía estamos transitando y que ha tenido y va a tener un profundísimo impacto en el plano afectivo, emocional, y que seguramente ustedes van a compartir en este encuentro. Palabras y sentimientos y emociones como miedo, amenaza, hay que estar distanciados, no hay que abrazarse. ¿Qué será de nosotros? ¿Cuándo saldremos de esto? ¿Por qué habrá pasado? El dolor por la pérdida. Fíjense que son todas cosas
que desde marzo del año pasado nos atraviesan personal y comunitariamente. Fíjense si esto no amerita encontrar respuestas nuevas, sensibles, misericordiosas, y seguramente la educación emocional nos va a ayudar primero a detectar las carencias, a detectar las heridas y luego encontrar caminos para remediar. Por todo ello, y para no robar más tiempo, en nombre de Clamarred, que quiere ser una red, pero sobre todo ser un instrumento de familia, de ponernos en contacto, de aprender unos con otros, de poner nuestros panes y nuestros peces, los poquitos que somos, pero ponerlos en manos del Señor, que seguramente los multiplicará. Me congratulo de este webinar y espero que sea un paso más en la construcción de nuevas y variadas formas de encontrarnos y aprender. Un gran abrazo, otra vez muchísimas gracias y que el Señor y nuestra Madre los bendiga. Muchas gracias a ti, Gustavo. Gracias por la bienvenida, por tus palabras. Bueno, ahora siguiendo, vamos a continuar a darle la bienvenida a nuestros ponentes que nos van a compartir todo su conocimiento para seguir mejorándolo. Estoy segura que nos ayudará a todos en cada una de nuestras obras marianistas. Iniciaré presentando a Diane Alarcón Sepúlveda. Ella es diseñadora y psicóloga educacional, mamá de 3 hijos. Tiene un postítulo sobre diversidad e inclusión en el aula en la Universidad Católica de Chile. Es tesista de magíster en orientación vocacional y educacional en la Universidad Católica de Maule y es exalumna apoderada y trabajadora del Colegio Marianista Instituto Linares en Chile, desempeñando el rol de coordinación del equipo de orientación. Y también nos acompaña María Clara Pirota, que es exalumna, mamá y educadora del Colegio Marianista, profesora del nivel inicial y profesora de educación especial, licenciada en psicopedagogía, con reciente diplomado en educación emocional, quien se desempeña hace 13 años en el cargo de orientadora de la enseñanza en el nivel inicial y en primer ciclo primario en el Colegio Marianista de San Agustín, en Argentina. Muchas gracias a nuestras ponentes, las aplaudimos así con un aplauso virtual y caluroso. Por ahí tenemos nuestras reacciones. Estoy segura que todo el conocimiento que nos van a dar nos va a ayudar muchísimo y nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotras. Las dejo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar yo. Voy a agradecer este espacio, esta oportunidad de poder comentar, ¿cierto?, nuestras propias experiencias, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades con Clarita, quizás por el hecho de haber empezado un poco antes esta conversación, es que nos encontramos a lo mejor en algún punto con un poquito más de experiencia, pero la verdad es que esto que nos ha sucedido nos ha mostrado todos nuestras fortalezas, como bien decía Gustavo, y debilidades, y por lo tanto, frente a eso, hemos debido tomar acciones y empezar a recabar información con nuestros estudiantes, a aprender más sobre la educación emocional, porque a pesar de estar en la línea, ¿cierto?, de la psicología, es algo que sí efectivamente estaba en un espacio de un rincón del colegio y donde a lo mejor se creía que se prestaba un servicio hacia el estudiante y eso era todo. Y la verdad que ahora, con todo esto que ha sucedido en la pandemia, nos hemos dado cuenta que la comunidad entera necesita entender y aprender sobre la educación emocional, necesitamos cuidarnos, necesitamos entender qué nos sucede. Entonces, para eso es que hoy día nosotros con Clarita queremos hablar desde nuestras experiencias sobre lo que ha sucedido en nuestros países y especialmente en nuestros colegios. ¿Ya? Y con eso queremos motivar la conversación, la reflexión, porque yo creo que nadie sabe más que otro, ni vamos a hablar a lo mejor de tantos conceptos nuevos que existan. Esto, como bien dice Gustavo, ha venido surgiendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no había entrado a nuestras aulas, no había entrado a nuestros colegios.
se quedaba en un lugar de nuestro hogar y se quedaba en un lugar con personas específicas en los colegios, pero no había entrado al aula en sí, no se hacía transversal, no estaba en el currículum. Entonces, ahora la verdad es que hemos sentido que es necesario, nos hemos dado cuenta que es tan importante, no solo para los niños, sino para nosotros los adultos también, reconocernos, reconocer qué nos sucede, nuestras emociones, entenderlas y trabajarlas para poder generar adultos más adelante, ¿cierto? Formados integralmente. Así como Don Bosco, también nosotros lo hemos venido viviendo hace más de 10 años, que muchos autores, psicólogos, por ejemplo, Humberto Maturana, que yo me imagino será más reconocido mundialmente, hablaba sobre esta educación integral, sobre las emociones. Entonces, para eso hemos venido hoy día y con esto yo quiero empezar a presentar. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Señora. Ok. Ya. Lo quisiera dejar así porque la verdad es que a mí siempre me gusta ir viendo la que viene. Entonces no sé si les incomoda o lo dejo más grande, o está bien así. Así está bien, tranquila. ¿Así está bien? Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Dayana Alarcón, como ya decía ella en la presentación, y Gustavo también. Y a mí me gustaría comenzar con una frase, ¿cierto?, del padre Chaminade, que decía, a tiempos nuevos, métodos nuevos. Hasta el día de hoy, esa frase, ¿cierto?, escrita ya hace muchos años, siempre nos recuerda y nos renueva que esto es como una frase de resiliencia pura si lo miramos desde la psicología, porque si nosotros nos vemos enfrentados a situaciones, ¿cierto? Tenemos que dar cara o dar pie para remediar esa situación o para hacerle frente a esa situación. Entonces, ¿qué métodos nuevos necesitábamos frente a esta pandemia? Todo lo que vino a hacer es lo que estamos ahora, ¿cierto? La conexión, las plataformas, la tecnología, preocupada desde el punto de vista de llegar a más personas y de quizás acortar esta brecha que existía en la educación para poder llegar a más personas, llegar a más estudiantes. Aunque no deja de ser segregado también, porque eso también quizás fue una problemática por ahí, ¿cierto? El hecho de que no todos se pudieran conectar o no todos pudieran entender cómo se trataba o cómo se trabajaban estas plataformas. Bueno, yo quisiera, antes de partir, ¿cierto? Y de hablar sobre las emociones, me gustaría saber cómo están ustedes hoy día, cómo se encuentran en este webinar. Y en la escala del Papa Francisco, ¿cierto? Ahí lo vemos, del 1 al 9. A mí me gustaría saber cómo se sienten ustedes hoy. Que lo pudieran colocar en el chat. Ahí ustedes lo van viendo. Se sienten como el 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6. ¿Cómo se sienten? Ahí yo voy viendo. 4, 5, 8. Clarita, si me puedes ayudar, no tengo la visión completa de los números. Sí, bueno, la mayoría está compartiendo el 5, hay algunos 7, un 9, por allí, algunos 4, pero creo que hay una... Sí, la mayoría son 5. Ya, muy bien, 7, 7. Me parece muy bien. 5 y 9 valen, dicen. ¿Sí? Sí, claro, que valen 2. Porque justamente a veces estamos atravesados por más de una emoción.
Exactamente. Nunca somos tan planos, ¿cierto? Tan parejos para tener una emoción, sino que generalmente es una teñida con otra y eso es lo que a veces nos dificulta tanto reconocer y sobre todo también a nuestros niños, porque ellos sienten muchas emociones y todas lo invaden al mismo tiempo y a veces es muy difícil poder distinguir, ¿cierto?, cuál es la que prima. Y eso es lo que nosotros les vamos enseñando desde que son pequeñitos, para que después sean adultos que se puedan lograr entender y tengan esta autorregulación sobre las emociones, que es tan importante, y ya nos dimos cuenta. Ya lo decía Platón hace 2200 años antes de Cristo, la disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender. Eso ya era estudiado y trabajado por aquellos sabios, ¿cierto?, que determinaban que la disposición emocional del estudiante, ¿cierto?, ya no se le llama alumno, pero lo saco textual de su frase, porque sabemos que cuando un estudiante se emociona es cuando un estudiante aprende, cuando un estudiante genera el interés por saber. Entonces, ¿qué ha pasado en esta pandemia? Justamente todo lo contrario. El estudiante ha perdido la motivación por aprender, pero multifactorial, ¿cierto? Ha sido por muchos factores. La pandemia, el encierro, la desvinculación, somos seres sociales, estamos acostumbrados a vivir en comunidad, por lo tanto, esta situación que tuvimos de tanto tiempo estar encerrados nos deja muy vulnerables, y mucho más a nuestros niños, porque si nosotros como adultos nos costó a lo mejor generar estrategias para afrontar esta pandemia, mucho más a ellos, ¿ya? Bueno, ¿y qué son las emociones? ¿Cierto? Para darle un contexto a todo lo que estamos conversando y a lo que ya se ha mencionado antes. Es una alteración del ánimo intensa y pasajera, eso es lo bueno, ¿cierto? Agradable o penosa o desagradable, que va acompañada de cierta conmoción somática, es decir, la sentimos. Cuando a nosotros nos da pena, nos duele una parte del cuerpo. Cuando a nosotros nos da alegría, enrojecemos, se nos mueven todos nuestros músculos. Cuando nosotros tenemos rabia, nos acaloramos, nos duele el cuerpo, el estómago, la cabeza. Los niños lo relatan así, siempre va acompañado por algo somático. No existen emociones buenas y malas, ¿ya? Eso es algo que ahora se enseña mucho, porque antes se le enseñaba a los niños y a nosotros cuando éramos pequeños, de que la rabia, la pena eran emociones negativas. Y la verdad es que todas están ahí por algo. Todas nuestras emociones nos sirven para algo. En primera instancia nos servían para sobrevivir, ¿ya? Porque tenían una base muy primitiva, las emociones son muy primitivas. Tenemos emociones primitivas, la tristeza, la alegría, el asco, ¿cierto?, lo desagradable, la pena, la rabia, la ira. Entonces, esas emociones tan básicas le ayudaban al hombre a sobrevivir en la antigüedad. Y ahora, ¿para qué nos sirven? Es para movilizarnos, ¿ya? Para salir de ese estado a lo mejor de confort en el que estamos y nos indica que nos tenemos que movernos a una situación determinada para poder o expresar algo, ¿cierto? O relacionarnos con otros, ¿ya? Hemos evolucionado por suerte, ¿cierto? Ahora no estamos arrancando de un dinosaurio ni de alguien que sea un depredador, pero sí necesitamos ocuparlas para poder relacionarnos con un otro. Bueno, dentro de las emociones, ¿cierto? Siempre se confunden o muchas veces con los sentimientos. Entonces, las diferencias que hay entre ellas son que las emociones son de corta duración, o sea, genera un estímulo, viene un estímulo de corta duración, nos genera una emoción, una sensación, ¿cierto? Y nos provoca una acción, y nace en el momento. En cambio, los sentimientos son mucho más duraderos en el tiempo,
son resultado de ciertas emociones, ¿cierto? Y van naciendo de a poco, ¿ya? Entonces, nosotros generalmente cuando estamos en el día a día, podemos sentir muchas emociones y vamos a veces cambiando, pasamos por todas las estaciones del año en el día, estamos un poco más tristes, a veces nos ponemos más contentos, a veces estamos más calmados, después luego nos da mucha risa una situación, etc. Vamos cambiando durante el día. Pero hay algo de base que son los sentimientos y eso es más perdurable en el tiempo, ¿cierto? El sentirnos estables, el sentirnos seguros, ¿cierto? Bueno, dentro de todo esto que yo les he conversado es para entrar al contexto que a nosotros como país nos tocó vivir, ¿ya? Dentro del año 2019. Nosotros tuvimos una gran crisis social, más o menos como en octubre del 2019 comienza esta crisis social y esto empieza a generar una inestabilidad emocional. ¿Por qué lo voy a mencionar ahora? Porque nosotros partimos un poquito antes de la pandemia, y eso lo conversábamos ayer, con esta sensación de vulnerabilidad, sentimientos negativos, mucha frustración, había violencia en las calles, ¿cierto? Entonces, los estudiantes fueron muy impactados por esto y fueron recibiendo también toda esta energía negativa, ¿cierto? Porque por un lado la crisis viene a manifestar un cambio, viene a mostrarnos algo que era necesario tener, pero por otro lado el costo era bien alto, ¿ya? Entonces estos sentimientos de impotencia, mucho miedo, cansancio, ansiedad y estrés los empezamos a vivir desde mucho antes. Luego pasó, ¿cierto?, esto de la crisis sanitaria, en marzo del 2020, para nosotros. Empezó todo esto nuevo, distinto. Habíamos comenzado 2 semanas de colegio nada más. Los estudiantes tenían sus cosas, todo listo, sus libros, todo nuevo quedó, ¿ya? Y tuvieron que irse a sus casas. Esta crisis sanitaria planteó un desafío súper grande, que era cómo poder llegar a los estudiantes que ahora iban a estar en sus casas. En una primera instancia se hizo de forma muy remota, a través de guías, se dejaban en portería, los que no podían descargarlas de los correos tenían que ir al colegio, y así todo empezó a funcionar y a desencadenarse todo un mecanismo de trabajo y de gestión para poder tratar de dar respuesta a los estudiantes y seguir trabajando con ellos y tratar de no perder el vínculo también. Y además que no sabíamos cuánto iba a durar, que eso fue una sensación muy, muy desagradable, que todavía la tenemos, solo que ahora estamos como en el otro lado, ahora estamos como viendo paso a paso el estar de nuevo en una, entre comillas, normalidad o nueva normalidad, como queramos llamarlo, ¿ya? Se sigue manteniendo en este contexto, ¿cierto?, esta inestabilidad emocional en nuestra comunidad educativa, en nuestra ciudad, en nuestro país, a lo cual nosotros tuvimos que buscar de nuevo la forma de orientar a las familias, de poder trabajar con ellos, saber cuáles eran sus problemas, sus problemáticas, cuáles eran las herramientas con las que ellos contaban para poder abordar esta crisis. Los docentes, desde ese tiempo hasta ahora, diría yo, están con una sobrecarga importante de actividades y de trabajo, porque ahora el docente también tiene que hacerse cargo emocionalmente de sus estudiantes. No es un trabajo que queda para uno o dos, o para un equipo de coordinación o de orientación. Es un trabajo que lo hace toda la comunidad, y creo que eso era un paso importante que había que dar, y que a lo mejor antes no se notaba, ¿ya? Pero la necesidad yo creo que siempre ha estado. La crisis sanitaria, ¿cierto?, nos fue envolviendo en un círculo donde los estudiantes también estaban muy desmotivados, había mucha ansiedad y estrés. Esto yo no lo he puesto en esta exposición, pero
Chile hizo muchos cuestionarios de diagnóstico socioemocional. Hasta el día de hoy se siguen haciendo. Se hacen en el área de matemática, lenguaje y el diagnóstico socioemocional DIA. Es un cuestionario que viene desde prekinder hasta tercero de forma cualitativa y de cuarto básico hasta cuarto medio con preguntas ya como cuestionario. Se ha hecho en 3 oportunidades. Además han habido muchas encuestas donde se han trabajado todas estas dimensiones para entender y saber cómo ha sido este tiempo para los estudiantes en sus casas, la vinculación con el colegio, su vinculación a la afectiva, las herramientas o los recursos con los que ellos contaban para poder abordar esta crisis. Entonces fue un trabajo que nos ha dado muchos insumos y nuestro colegio particularmente también ha trabajado muchos cuestionarios hacia las familias, hacia las comunidades, desde saber quién por acceso, geografía, por recursos no podía contar, por ejemplo, con un computador para esta plataforma que se instala después en nuestro colegio, que es la plataforma con la que trabaja toda la fundación en Chile, que es la Teams. ¿Ya? Y entonces todas esas cosas nos fueron dando luces o dando pasos para poder ir dando respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes. En el contexto online tuvimos bastantes desafíos y oportunidades. ¿Ya? Debimos resignificar el concepto de educación. Para las familias fue una vinculación positiva con el colegio, esto de poder tener una plataforma donde ya se pudiera ver al profesor, por ejemplo, enfrente de una pantalla, pero donde ya se pudiera conectar hacia algo virtual. El colegio funcionaba con todas sus áreas, pero de manera virtual, como me imagino lo han estado haciendo todos ustedes. Formación de habilidades sociales, educación emocional, hubo que trabajar con las familias eso, hubo que, ¿por qué? Porque ahora la familia entendía todo lo que no veía cuando estaban los niños en el colegio, estas desregulaciones, el no querer atender, el a lo mejor cambiar las rutinas, muchos cambios de rutina en los pequeños, en los adolescentes, se quedaban hasta altas horas de la noche y en la mañana con mucho sueño. Entonces, también hubo que ayudar a las familias a ver que también es trabajo de las familias desarrollar estas habilidades y esta educación emocional desde casa, porque desde la primera infancia parte el desarrollo de la educación emocional, ¿ya? Para los docentes, desafío y oportunidad, capacitación de las TIC, todos nos hemos tenido que capacitar, algunos la dominan más, otros la dominamos menos, pero todos nos hemos tenido que involucrar con distintas plataformas, sistemas, trabajo audiovisual para poder presentarle a nuestros niños distintas temáticas, ¿cierto? Herramientas para la contención de sus estudiantes también había que trabajar con los docentes. También era una oportunidad para ellos para poder aprender sobre la educación emocional. Para nuestra comunidad marianista fue una oportunidad también la formación pastoral. Llega con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita aferrarse a algo cuando está en crisis, necesita tener fe, necesita la esperanza. Por lo tanto, necesitábamos, ¿cierto?, que la parte marianista diera esta luz que dio y todo el espacio que tuvo para llegar a toda la comunidad, para llegar a los apoderados, a los auxiliares, para llegar a los docentes, a los estudiantes, a sus familias. Hubo mucha actividad el año pasado. Bueno, y este año también, de manera online, las misas se hacían online, la peregrinación se hacía online, se grababan los capítulos, ¿cierto?, de cada procesión por curso, y se hacía un video después donde mostraba cada paso hacia la peregrinación, hacia María.
Entonces, tantas cosas que se fueron generando a partir de estas herramientas que teníamos a nuestra disposición, que fue un trabajo bastante maravilloso, y debo decir que la parte pastoral fue clave dentro de nuestro colegio. Programas de educación emocional también, contención para toda la comunidad educativa. Se desarrollaron planes de contención socioemocional hacia toda la comunidad, que no iban solamente incluidos en el currículum de orientación, por ejemplo, de nuestros cursos con los estudiantes, sino que eran actividades extraprogramáticas hacia los distintos estamentos. Los consejos de profesores se transformaron, pero tenían su catarsis, tenían su lado bueno. Nos podíamos ver, aunque fuera de pantallas, nos podíamos escuchar, nos podíamos volver a conectar. Y eso era muy importante. Y dentro del contexto, ¿cierto?, de vuelta a clases, que es el proceso que yo tengo entendido que ustedes están viviendo en este minuto en algunos colegios, nosotros ya lo teníamos desde mayo. Desde mayo se comenzó con los grupos paso a paso a un contexto híbrido, donde los estudiantes van cierta cantidad de días de forma presencial y el resto de las clases las tienen online. Todo esto de manera voluntaria para las familias, no es una obligación. Y como nosotros estamos ya en la primavera, cada vez se van sumando más niños, porque claro, en el invierno a lo mejor era más complejo, hacía más frío, los protocolos sanitarios no permitían tener las aulas cerradas, las ventanas tampoco, por lo tanto el estudiante, la verdad es que iba bastante congelado al colegio, con parca, con todo, pero no se podía calefaccionar porque los protocolos por lo menos sanitarios que existen acá, son muy estrictos. Entonces, no teníamos tantos estudiantes en sala. Bueno, decir que el centro de todo fue el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes. Siempre fue ese el foco, para lo prioritario de lo académico, para todo. O sea, fue como un vuelco. Fue súper importante, pero a veces contradictorio, y quizás lo dejo abierto también como a modo de reflexión. A veces los ministerios de educación exigen mucho, pero no se dan cuenta que hay algo que es más importante, que es el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, y que eso está por sobre todo lo otro académico, y que quizás en el pic de la pandemia eso era muy relevante, pero a veces siento que ahora se va perdiendo, como que vamos retomando la normalidad, entonces estamos exigiendo más a nuestros estudiantes en el área académica, y estamos dejando de nuevo en un segundo plano la parte socioemocional. Cuando ahora, como bien decían ustedes, el impacto que va a tener esto, o que va a seguir teniendo, porque ya lo tienen nuestros estudiantes, en el área afectiva, en la vinculación, va a ser tremendo. Y es tremendo. Muchos estudiantes con crisis de pánico, de ansiedad, con depresión, desmotivados. Entonces, obviamente, esto es una relación directa con el rendimiento académico, con el aprendizaje. ¿Ya? Por sobre todo, ¿cierto? Ahí están estos estudiantes que fueron a hacer su primera comunión al centro, ¿cierto? Con María, la formación pastoral, la oración y contención de todas las mañanas. Eso es algo que se incorporó, y creo que es algo que debería seguir siempre, por siempre en todos los lugares, en todos los colegios. La oración, pero acompañada de la contención, donde hay un momento de reflexión, de escucha para los estudiantes, donde empiezan con otra dinámica en el día, y esto se hizo online y se sigue haciendo de manera híbrida. Es una oración que se prepara para cada día y que va muy contextualizada con la efeméride, con el momento que está viviendo el colegio, con lo que está sucediendo a nivel país, con lo que sucede con la iglesia.
con el texto que va bíblico del día. Se siguen realizando las misas online. Tuvimos también la primera misa de la primera comunión, que fue preciosa, con el aforo correspondiente, con todos los cuidados, pero fue muy lindo. De parte de la dirección, el trabajo de gestión fue muy positivo, fue evaluado muy positivamente el año pasado. Hubo una escucha activa de parte de los directivos y de la dirección hacia la comunidad educativa con respecto a las necesidades, sobre todo a los docentes, ayudar mucho en el trabajo de los docentes. En orientación, como digo, el plan de contención socioemocional que se hace y se va transformando según las necesidades de la comunidad educativa, entonces se hace por semestre, y es bastante, yo diría que positivo. Yo creo que los niños lo agradecen. No todos los niveles participan como nosotros quisiéramos, pero sí se agradece mucho estas instancias donde son totalmente distintas, recreativas, de juego, donde se les enseñan las emociones, hay un trabajo detrás con profesionales externos que siempre nos están ayudando, entonces es un trabajo muy bonito. Y bueno, apoyo a toda la comunidad educativa desde el área de la psicología también. Bien. No sé si... ¡Ay, sí! Bueno, esas son algunas de las actividades que se van realizando, actividad de contención socioemocional, ¿cierto? Ahí está una persona que está trabajando con estudiantes con el yoga de la risa, es embajador de la paz mundial en Chile, tiene una fundación que se llama Sonrisa de Paz, siempre está trabajando por líderes, jóvenes líderes de la paz, hace un muy bonito trabajo, y él, a través del yoga de la risa, genera instancias muy positivas para los niños. También acá hay una psicóloga, ¿cierto?, que es Daniela, que genera, hace títeres, ¿ya? Y cuenta cuentos sobre las emociones a través de los títeres, y eso también es muy entretenido para los estudiantes. Y abajo está la profesora de teatro, quien también a través de trabajos de corporalidad va reconociendo las emociones a través del cuerpo, y es un trabajo también muy bonito que hace con los estudiantes. Bueno, decir que la sonrisa está, ¿cierto?, al servicio o como elemento del bienestar de nuestros estudiantes, que es universal, que es inherente a todo. Nuestros estudiantes necesitaban volver a reír, necesitábamos volver a capturarlos y que volvieran a reír. Acá yo les puedo mostrar que el colegio ha vuelto a nacer. Estuvimos cuidándonos y seguimos cuidándonos para cuidar a otros. Estas son imágenes de ahora, de hace poco. Que están aquí las profesoras, ¿cierto?, vestidas de guasa, fue para todo un trabajo que se hizo para la semana, ¿cierto?, de nuestras fiestas patrias, donde participaron muchos profesores también con protocolos, donde bailaron muchos niños también, ¿cierto?, con los protocolos, y fue un acto muy precioso. Y todo se transmitió, se grabó y se transmitió después para toda la comunidad educativa. A este otro lado, esta foto es no sé si de ayer o de hoy, que quise agregar, donde los estudiantes ya están en su colegio, muchos estudiantes van por horarios diferidos, tienen demarcado todo el colegio, y a pesar de todas estas reglas que tienen que seguir, van, disfrutan, juegan, se olvidan quizás de todo por un momento y vuelven a ser niños. Algo pasa que en mi computador está medio lento. Acá la primera comunión, como ya les decía, niños en el patio, y quizás nuestros aprendizajes para la vida fue aprender, o sigue siendo también, aprender a reconocer nuestras emociones. La resiliencia,
sentir que se puede salir desde la adversidad, que podemos encontrar, aunque sea el mínimo lugar para florecer, aunque todo esté en nuestra contra, aunque todo esté agrietado, aunque no se vea luz, siempre hay un lugar donde uno puede volver a florecer, desde donde uno puede volver a florecer. Y la sonrisa como esperanza, para volver a reír con nuestros estudiantes, para volver a centrarnos en ellos y con ellos. La empatía es otro concepto con lo que yo me quiero quedar hoy, ¿cierto? Que el corazón entiende de razones que la razón no entiende. Sentir y poder ponernos en el lugar de otro. Y no hablar de la asertividad con otro, no darle un consejo, no saber que lo entendemos o que lo sabemos todo, simplemente estar y escuchar. Entender que como comunidad educativa debemos acoger, escuchar, cuidarnos, respetarnos, apoyarnos entre todos. Ese es el verdadero carisma marianista. Así que yo concluyo acá mi presentación. Espero les haya gustado a modo de resumen, ¿cierto? Lo que nosotros como país hemos vivido y como nuestro colegio lo ha vivido, y sea algo para dar pie, ¿cierto?, a una reflexión sobre todo el camino que a ustedes les puede quedar. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Dai, muchas gracias a todos por estar. Gracias, Clamarred, otra vez por invitarme. Por ahí, antes de arrancar, vamos a hacer como un pequeño recreo mental para poder seguir escuchando, activarnos un poco, algo muy cortito. Es simple, cuando yo me toco la nariz, los invito a que se desactiven el audio. Cuando yo me toco la nariz, ustedes tienen que aplaudir, y cuando yo aplaudo, ustedes se tienen que tocar la nariz, ¿vale? Ahí vamos, desactívense, así nos escuchamos. También mi perra participa. Vamos muy rápido. Muy bien, bueno, algo sencillo, pero ahora vamos a ver también un poco la necesidad de estos pequeños recreos mentales. Bien, bueno, voy a empezar a compartir ahora sí. Bueno, mi nombre es Clara, soy de la ciudad de 9 de Julio, de provincia de Buenos Aires, de Argentina. Esa es la imagen de mi cole. Y bueno, se nota que somos de la misma familia, porque elegí para arrancar la misma frase que Dai, porque bueno, creo que nuestro fundador, ya muy visionario desde aquellos tiempos, nos invita a repensar nuestras prácticas, a aprovechar los tiempos nuevos para motivarnos a buscar nuevos métodos, ¿no? Y que creo que hoy estar acá significa que nosotros también tenemos ganas de tomar esta pandemia como un aprendizaje, como una oportunidad de aprendizaje. Y bueno, convencidos de esto, ¿no? De que ser marianistas es tener la certeza de que la educación es el mejor camino para evangelizar. Y como decía hoy Gustavo, no podemos evangelizar desde la razón. La fe no es algo de la razón, sino del corazón. Así que está bueno que hoy estemos acá reunidos en pos de la educación emocional, que si bien no es algo nuevo, con la pandemia cobra relevancia y se hace fundante, ¿no? También ponía acá esto que hablábamos hoy, la educación marianista siempre lo contempló de forma implícita, pero bueno, hoy más que nunca tenemos que formalizarlo, que esté visible incluso en nuestro proyecto pastoral, en nuestras planificaciones, y así como planificamos habilidades cognitivas y hacer visible el pensamiento, también planificar para poder tener herramientas de registrar y gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque bueno, estamos educando a un ser integral,
y tenemos que saber ser seres sociales, proactivos, católicos comprometidos por un mundo más fraterno como nos pide el Papa. Y bueno, pero todo esto en un contexto de pandemia, donde hay una adaptación continua, y todo cambio y toda adaptación nos requiere energía, pero cuando algo se nos impone y es recurrente, es un desgaste y un estrés que nos produce decaimiento, que exige mucha energía psicofísica, y bueno, acá en Argentina, para ponerlos un poco en contexto, el año pasado la pandemia nos llevó a todo lo virtual, y cuando creíamos este año que íbamos a poder un poco reconstruir la presencialidad, empezamos en marzo la semipresencialidad, con burbujas, cada 15 días iba un grupo y cada 15 días iba otro, pero en mayo volvimos otra vez todos a casa. Después del receso invernal volvimos a la educación bimodal, una semana virtual, una semana presencial, y ahora recientemente en septiembre se nos propone, se levantaron un montón de restricciones y se propone la presencialidad plena. Y bueno, cómo sigue esto no lo sabemos, pero en esto de estar todo el tiempo teniendo que nos readaptar, si bien nos convoca como institución educativa a pensar en nuestros niños, en los estudiantes, es fundamental también pensarnos nosotros como adultos, ¿no? Cómo gestionamos nuestras emociones. Más que no estamos externos. A veces cuando hablábamos de educación emocional antes de la pandemia decíamos, bueno, cómo tener herramientas para intervenir y darle herramientas a los chicos, pero ahora nosotros también estamos vulnerables, estamos ahí en esta alta sensibilidad. Entonces me parece que primero para ver qué necesitan y qué podemos darle a nuestros alumnos, primero para mirar a otros debemos cerrar los ojos y pensar cómo nos está afectando a nosotros, cómo estamos y qué tenemos para dar. Y en esto de los adultos, bueno, primero pensar en el educador, ¿no? Cuidar fundamentalmente el recurso humano. Perdón, ahí no lo veía. Para el educador marianista, la tarea educativa es una misión que requiere del cultivo de su propia espiritualidad para poder dar testimonio con su vida de los valores que transmite. Esto está en nuestro PEP, en nuestro proyecto pastoral. Y si estamos hablando de que el educador tiene que dar testimonio con su vida, bueno, ¿cómo está este educador para dar testimonio, no? Donde se tuvo que readaptar, como decía Oeday, a una nueva forma de educar, donde ya también está agotado, donde aún así vuelve a repensar su práctica. Y bien, y nosotros como educadores, el Ministerio de Educación nos bajó un currículum prioritario, y así como nos invita a priorizar, bueno, qué contenidos abarcar y focalizar, al menos en lo principal, también tenemos que pensar, bueno, qué prioridad emocional vamos a dar en este año, ¿no? Y si bien hay tanto para hacer, cuando hay tantas cosas por hacer para evitar acumular más estrés al que tenemos, bueno, priorizar. Hay muchas cosas importantes por hacer, pero ¿qué es lo primero? Ir planificando nuestro recorrido es una manera de ir bajando el estrés y poder accionar. Nosotros a principio de año, cuando volvimos a la presencialidad, lo primero que hicimos entonces fue un taller con los docentes que se llamaba Volver a Mirarnos, donde, bueno, planteábamos este espacio que decía yo hoy, de decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué herramientas tenemos y qué herramientas podemos salir a buscar para recibir a los chicos? Bueno, no me quiero tener mucho en esto para no extenderme mucho en la presentación, pero bueno, hablamos un poco del clima escolar, cómo afecta también, cómo es nuestro contexto, ¿no? Desde la iluminación, los olores, los colores. Bueno, por eso los recibimos el primer día con globos, con música, tratamos de decorar nuestro cole de manera que sea atractivo. Tratando de generar y profundizar vínculos, cuando estaban en burbujas, generamos esto que se ve acá abajo de un chat en las salas, donde los chicos les dejaban escritos mensajitos a sus compañeros que no veían, y en los más chiquitos en inicial poníamos fotos para que se fueran conociendo, ¿no? Porque bueno, sala de 3 y sala de 4 nunca habían llegado a conocerse.
esto de humanizar el encuentro, de poder reflexionar sobre las palabras, el poder de las palabras, la empatía, como decía hoy Dai, y después, bueno, pensar en esto de cuidar al educador en pequeños gestos que hacen la gran diferencia, ¿no? Los chicos, por ejemplo, para el Día del Maestro, con la diseño de plástica, le prepararon a todos sus docentes, cada uno preparó una mano, y la profe de plástica armó ese árbol con todos mensajes para las docentes. Se hizo una Eucaristía especial para nosotros, se nos recibió con un desayuno especial. Bueno, pequeños mimos que también el adulto necesita, ¿no? para poder estar bien. Y bueno, cuando hablamos de adulto también no podemos dejar de nombrar a las familias, y menos nosotros que tanto queremos involucrarnos con las familias en nuestra educación, que entendemos que familia y escuela tienen que ir a la par, pero que bueno, cómo buscar el equilibrio entre una escuela de puertas abiertas que no se convierte en una escuela a la carta, ¿no? Donde los padres están, las familias tienen como ese derecho a exigir, bueno, cómo sostenerlo. En el 2020 se vio como una alianza, al ser lo virtual, lo predominante en el 2020, la familia entró a la escuela, porque nosotros veíamos la carita de los chicos en el Zoom, pero detrás estaba la familia viendo cómo actuaba la docente, qué propuestas eran, al mandar propuestas virtuales también se involucraban más en qué estaba aprendiendo su hijo, cómo lo tenía que acompañar, y también la escuela pudo entrar y entender un poco más a la familia. Pero bueno, llegamos al 2021, como decía hace un rato, ya con un cúmulo más de cansancio, de estrés, y la familia, o al menos lo que se está visualizando en nuestro cole, esta inestabilidad que se vive socialmente, la familia como que busca esa estabilidad, y esto que necesita en la escuela, y deposita muchas más responsabilidades de las que nos competen, y bueno, cómo ir alojando esa demanda, ¿no? Cómo volver a construir, reconstruir ese vínculo, a generar acuerdos, a conciliar. Me gusta mucho esa imagen, siempre la uso porque, bueno, no se trata de ver quién tiene razón, sino de buscar puntos de encuentro, ¿no? Acá está la Asociación de Padres para que las familias puedan participar activamente, se han hecho proyectos solidarios para que también la familia pueda empezar a participar, y espacios de formación. Al igual que tuvimos la suerte de poder empezarlos otra vez a involucrar en los gestos y en la formación religiosa de sus hijos, con las comuniones y las confirmaciones que se hicieron hace poquito, hace un par de días nomás, que se habilitó. Y bien, y todo esto para realmente pensar, bueno, cómo ofrecerle a los niños, niñas y adolescentes una contención emocional para desde allí aprender. Hoy hablaba Dai de las emociones, que no son ni buenas ni malas, hay placenteras y desplacenteras, y sabemos que cuando estamos dentro de emociones placenteras uno aprende. Entonces, bueno, cómo poder generarlas. En niños que vienen de duelos, en niños donde se marca más, se visualiza más la desigualdad, donde hay mucha carencia de herramientas para tolerar la frustración. Los que tuvieron la posibilidad de tener a su familia consigo en la educación el año pasado virtual, también se acostumbraron al yo ya, y al adulto disponible para mí. Bueno, cómo volver ahora a tolerar no ser el primero, a respetar, a vincularme. Muchos miedos, chicos que cuando empezamos se retiraban antes con dolor de cabeza, con dolor de panza, que la familia decía, pero qué raro, porque está recontento de que vuelven todos a clase, y sí, pero también es un volver a educar en esto, ¿no? Que decíamos recién, y que además ellos veían esto de, bueno, la escuela ¿es segura o no es segura? Porque veían que se podía ir a bares, acá se levantaron muchas restricciones, puertas afuera, pero la escuela sigue aún con un protocolo como más duro y estricto. Entonces, bueno, ellos veían que podían ir a fútbol con sus compañeritos, podían hacer salidas con sus padres, pero en la escuela teníamos que todavía no poder compartir un lápiz, tener que estar a distancia en los recreos. Entonces, bueno, cómo acompañar. Trabajamos con los docentes lo que se llama el protocolo emocional, ¿no? Y así como de importante
de tener presente y trabajar con el protocolo sanitario, trabajar el protocolo emocional, que se trata de esto, ¿no? Enseñar desde la novedad, que haya siempre un factor sorpresa. Bueno, ahí están los chicos, un día entraron al jardín y las mesas estaban todas paraditas para que puedan intervenir, dibujar desde ahí, tener siempre algo para llamar su atención. Las emociones se contagian, y así como se pueden contagiar las displacenteras, tenemos que provocar y contagiar las placenteras. Ahí está una seño que llegó así el día del niño, y ya con su entrada despertó sonrisas. Bueno, hoy es el día de la sonrisa, Kat, que también ahí puse la fotito. Pensar bien cómo planificamos el encuentro, lo que les contaba hoy, de la importancia de la música, del contexto visual. También que ellos se sientan seguros, ¿no? De explicar por qué el protocolo, por qué estamos así, por qué tenemos que cuidarnos, por qué la seño tiene todo eso que tiene, y que también fue un aprendizaje. Los chicos tenían ganas de abrazar a la seño, y la seño, bueno, con todo eso de astronauta, cómo poder ser igualmente amorosos con ellos. Lo importante de generar espacios reales, de compartir y de escucha, ¿no? Cuando hablamos de una escucha real, es decir, bueno, le damos a los chicos la posibilidad de que nos cuenten cómo están, cómo se sienten, pero también que la escucha tenga que estar acompañada con una acción, ¿no? Si alguien me cuenta, bueno, estoy triste o estoy mal, si no tengo una respuesta en ese momento, te prometo que por ahí voy a hablar en casa, te voy a buscar una manera de ayudarte, que realmente haya como un feedback para que ellos realmente se sientan escuchados. Y bueno, esta semana se estrenó también, se inauguró la radio en nuestro cole, que también eso fue un espacio donde ellos pueden compartir sus gustos, su formación, y me pareció muy válido. Que siempre esté el movimiento. Recién lo que hicimos, esto de pequeño recreo mental, y acá están los chicos también en un recreo mental, que paran de lo que están haciendo, se les ofrece una canción, se los invita a bailar un rato, bueno, y después se sigue con la actividad. Pero bueno, qué importante esto de así activar y relajar. Ellos tienen a la tarde talleres, talleres de interioridad, donde hay técnicas de mindfulness, de yoga, que después el docente las pueda tomar en el aula, y en algún momento de la mañana poder hacer estos recreos o tomar estas herramientas para entender que, bueno, no es que volvimos a clase, tenemos que aprender y somos una máquina, sino que tenemos que también registrar, como decía Oeday, las emociones se registran en nuestro cuerpo, bueno, qué nos pasa a nuestro cuerpo, si necesita calma, si necesita, por el otro lado contrario, activar, ofrecerle esos espacios. Que la enseñanza sea multisensorial, que sea exploratoria, que tenga contacto con la naturaleza. Los chicos este año en jardín se les propuso, donde antes era el arenero, como ahora se prohibió por temas de protocolo, bueno, lo resignificamos en una huerta, que es un proyecto de todo el nivel, desde sala de 3 a sala de 5. Nosotros estamos enfrente del parque de la ciudad, así que tenemos esa ventaja de a veces poder cruzarnos y hacer alguna actividad que podríamos hacer en nuestro patio. La misma actividad en un lugar en medio de la naturaleza ya tiene un plus. Y en esto que decía hoy, priorizar también canales y vías de comunicación claros con la familia. Si bien están los canales formales, como es, bueno, Acadeu, que es una aplicación que todas las familias tienen en sus celulares, donde es como un chat directo con la familia, o las entrevistas que ellos puedan solicitar con el docente o con alguien del equipo. Está también nuestro portal, están las redes sociales, donde también está bueno que exista un canal de comunicación más distendido, más lúdico. Dar lugar al pensar juntos. Esta es una actividad de revinculación que se hizo cuando volvieron las dos burbujas juntas hace poquito, donde tenían que colaborativamente armar un afiche y contar y dibujar cómo se sentían. Esta sala de 5. Poder diseñar con ellos y construir los acuerdos de convivencia, los AIC, como llamamos acá. Bueno, volvimos, cómo podemos hacer para estar bien, y se construyen con los chicos. Cada vez que surge un conflicto se trabaja en lo que se llama una asamblea del aula. Desde las AIC se toman, se enriquecen, se vuelven a construir. Está durante todo el año
se van agregando y modificando cosas en ese afiche que está en todas las aulas. Bueno, acá esta caja de los juegos, que fue uno de los acuerdos que hicieron, que ellos vieron que, bueno, salían a los recreos, y con todo esto de cuidarnos, de no tocarnos, de los protocolos, necesitaron como esa herramienta de que uno le diera y me enseñara otra vez a jugar, que tuvieran una herramienta concreta para poder salir al encuentro, y armaron, cada salón armó su caja de juegos. Esto es facilitar vínculos positivos, brindar herramientas y espacios de encuentro. Siempre el mejor puente va a ser el ser humano, y nosotros tenemos el plus, como colegio católico y marianista, de usar la catequesis como nuestra herramienta también principal que nos distinga, ¿no? Trabajar desde incluso las emociones de Jesús. Jesús fue hombre como nosotros, bueno, humanizarlo también desde ese lado y poder trabajar incluso desde las emociones de Jesús que nos pasa a nosotros, cómo nos puede también la fe dar apoyo en momentos que lo necesitamos. Y este es un trabajito que hicieron cuando volvieron bueno, que era ser marianista, ¿no? Y volver también un poco a las raíces. Y como desafíos, lograr realmente enraizar la educación socioemocional en nuestras comunidades educativas, y para eso seguir concientizándonos de su importancia, capacitarnos, es necesario tener la teoría, comunicar las comunidades de aprendizaje, generar esto que estamos hoy haciendo nosotros, espacios de intercambio, de enriquecimiento, se aprende junto con otros, y esto de que, bueno, la teoría se haga práctica, pero que la práctica también vaya enriqueciendo la teoría. Bueno, muchas gracias. Quedé oscura. Se me hizo de noche mientras hablaba. No, gracias Clara, gracias Dayan por lo que nos han comentado, por cómo nos han dado nuevas estrategias también, o una nueva perspectiva de cómo trabajar el aspecto socioemocional, y mucho más ahora que nuestros chicos lo necesitan por todo lo que nos está dejando la pandemia. Chicas, sé que va a haber una dinámica, ¿no? Un trabajo que vamos a hacer. No sé si Clara o Dayan quieren explicarnos de qué se trata, cómo vamos a ir haciéndola. Bien, por ahí la idea ahora, como decía recién lo rico, es el intercambio entre nosotros, ¿no? Entonces por ahí la idea ahora nos vamos a dividir en subgrupos para que realmente pueda circular la palabra y nos podamos conocer mejor. Donde se les va a compartir en el chat un enlace de un Padlet, donde hay 2 preguntas. La idea es que conversemos en torno a esas 2 preguntas, y que, bueno, antes de ponernos a trabajar en los grupos podamos designar un secretario y un portavoz, alguien que pueda escribir en el Padlet, vaya escribiendo las conclusiones debajo de cada pregunta, y un portavoz para que a la vuelta sea quien por ahí en breves palabras nos comparta lo que abordaron en el grupo. No sé si se entendió o hay alguna duda. Sí, no, se entendió súper bien. Clara, ¿cuántos minutos? Sí. ¿10 o 15? Sí, porque bueno, nos fuimos extendiendo. Así que sí, por ahí 10-15 minutos. Sí, yo creo, unos 10 minutos. Son 2 preguntas. Y volvemos. Así que bueno, ahora les va a aparecer el cartelito para... Les dejo en el chat el enlace del Padlet. Si lo quieren copiar ahora, porque no sé si cuando nos vamos a los grupos siguen viendo, pueden ver el mismo chat. Sí, ahí apareció. Sí. Ahora, no sé, Jaime, ¿nos distribuyes? Perfecto, ahora nos vamos. Ya. Rápido. No alcanzamos. No alcanzamos. Alcanzamos solamente a leer las preguntas. Yo quedé hablando sola. Compartió la primera nomás. Lo que pasa es que al no conocernos teníamos que
como buenos seres humanos, generar un vínculo para poder responder. Pero Entonces, tampoco... uno en retrospectiva y es la misma situación, Colombia y lo que está viviendo Chile, o sea, es prácticamente lo mismo, tenemos que vivir bajo la misma situación de conectividad, de desconexión en ciertos momentos, de complicaciones en la red, de el chico que está distraído, el profe que... Creo que se le fue la señal. Se congeló ahí la imagen de Alejandro Barberi. Justo cuando dijo desconexión en red, se fue. Se desconectó. Sí. Ok, Clara, adelante. Bien, bueno, por ahí la idea ahora era socializar, que el portavoz pueda socializar lo que compartimos. Nosotros creo que ni nos llegamos a designar un portavoz en nuestro grupo. Igualmente, entre paréntesis, los quiero invitar a que más allá de que no hayamos podido abordar las dos preguntas, después en algún momento de la semana o en estos días, puedan ingresar al Padlet tranquilos y participen del mismo, porque nos va a quedar el link a todos y podemos entrar y seguir leyendo y compartiendo más allá del encuentro de hoy. Así que el espacio queda abierto y bueno, ojalá que puedan entrar y compartirnos lo que no llegamos hoy a escribir. Bueno, así que si alguien de mi grupo quiere compartir un poco lo que conversamos, así no lo yo. ¿Puedes compartir la pantalla de repente del Padlet? Claro. Para poder complementar. Ha sido una rica experiencia, ciertamente, nos da la posibilidad de sentirnos, ¿no? Y dentro de las propuestas y experiencias habidas, se ha mencionado enfáticamente esta capacidad de la escucha activa, ¿no? Como un recurso, dadas las condiciones y dada la afluencia de atención, no solamente con los chicos, las derivaciones, sino también con los padres de familia, ¿no? También en María Reina se presentó la idea de los ejercicios, los recreos mentales, ¿no? Como un recurso para manejar, digamos, los momentos y hacer los breaks o los saltos y continuar con la fluidez de la actividad. Y yo agregaría aquí lo que hace un buen tiempo atrás se conoció como gimnasia cerebral, ¿no? El Brian Gym, que también son experiencias que pueden ayudar a hacer un corte o iniciar para favorecer la oxigenación, la respiración, ¿no? Después, en el Colegio San Antonio Marianista, sí se precisó la experiencia de las comunidades antonianas marianistas, ¿no? En aquellos espacios virtualmente que aún las tenemos y en lo presencial lo hemos hecho bastante, se han desarrollado muchas formas de dinamizar el encuentro, que no solamente era catequético, sino son espacios para estar, para encontrarse, ¿no? Y igualmente yo creo que añadiendo a esta experiencia, contamos con espacios cada 15 días en el Colegio San Antonio Marianista de comunidades de fe, comunidades de oración, ¿no? Nuestros profesores se reúnen cada 15 días y no solamente para orar, sino también para sentirnos, conversar, saber cómo estamos y jugar y participar virtualmente por ahora, cosa que también lo hemos venido haciendo en lo presencial, ¿no? Y también hay actividades de comunidades laicas marianistas acá que se presentan, ¿no? Con la participación de los padres. Eso es todo con respecto al grupo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. ¿Algún otro equipo que quiera compartirnos? Bueno, yo digamos que de la experiencia que tuve el año pasado, aquí nosotros llamamos pausa activa.
Dentro de las clases, los chicos debían de retirarse de la pantalla al menos 15 minutos dentro del tiempo de la clase. Las clases acá, bueno, en el colegio donde yo laboré el año pasado, eran clases de 50 a 55 minutos. Eh, digamos que hacíamos esa pausa activa y los chicos se fueron habituando, que fue necesario. A ellos se les decía que, bueno, sí hacíamos ejercicios muy similares a los que tuvimos ahora con la nariz y el aplauso, pero también les decíamos a los chicos que se asomaran a la ventana y miraran al horizonte. Es decir, descansar los ojos y mirar para otro lado es bueno, porque pues tenemos chicos que se conectan es con celulares y eso desgasta mucho más los ojos. Cuando tienes de pronto una pantalla más grande, una tablet o un portátil, pues digamos que el ojo no hace tanto esfuerzo como si lo hace con un celular. Entonces, nosotros sí que preguntamos a todos los chicos, ¿usted a través de qué medios se está conectando? Y eso nos ayudó muchísimo para poderles ayudar, digamos, a medir los tiempos de pausas durante las clases. Y ahora mismo que tenemos ya un ejercicio de presencialidad, digamos, por días, alargamos los espacios del descanso de los chicos para tener, digamos, como esos momentos para poder sentarse y hablar con ellos. Digamos que el contexto dice mucho de las posibilidades que tiene el chico para expresar sus emociones. Entonces, sentarse uno a hablar y jugar con ellos en el descanso ha sido muy valioso para todos nosotros. Gracias, José Luis. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera, aunque no hayan podido debatir la pregunta, pero sí quisieran aportar algo de su opinión, también lo pueden hacer? Este es el momento, porque ya estamos, como yo creo, bien en la hora y también por respeto a todos los que me imagino tienen muchas otras actividades de casa ya, o si es que están en sus trabajos deberán volver a sus hogares, así que damos el paso para a lo mejor una opinión más, sino para ir cerrando este encuentro que para nosotros con Clarita, yo voy a hablar por las dos, pero creo que nos ha gustado mucho y nos representa bastante esto de intercambiar experiencias. Aún siendo nosotras dos, estando en mayor comunicación siempre, hay muchas cosas que vamos aprendiendo en estos encuentros la una de la otra y de nuestras prácticas también. Así que de todo corazón esperamos que ustedes también les haya servido, los haya motivado a lo mejor a generar nuevas estrategias y a preocuparse de esto tan importante que hoy estamos hablando, que es la educación socioemocional. Por ahí, Jaime. Ok. Bueno, adelante, Camila. Sí, si no hay ninguna otra buena opinión. Yo sí quería opinar, pero no quería acaparar mucho. Algo que sí considero que he aprendido, pero no ha sido gracias a la pandemia, sino, bueno, sí gracias a la pandemia, que es lo que le decía a mi grupo, ¿no? Se ha visto más evidente, por ejemplo, la importancia de mindfulness, que lo dijo Clara también, que se aplicaba mucho en las escuelas, y siento que si bien ya tiene un tiempo, debido a la necesidad, esa necesidad emocional que ha surgido a causa de la pandemia, ha incrementado más su presencia, ¿no? Entonces, yo por ahí llevo un curso hace un tiempo y siento que me sirvió muchísimo, ¿no? Y veo también cómo se puede utilizar tanto en el ámbito académico para los profesores, que lo necesitan también muchísimo, vivir en el presente, estar conscientes, mucho más en esta situación de no sabemos qué va a pasar mañana, hay mucha vulnerabilidad y es muy impredecible.
y también con los chicos, ¿no? Porque al menos nosotros en el Santa María estamos por fases, ¿no? Entonces los chicos siempre están como, estamos en fase 1, pero ya vamos a llegar a la fase 2 y es esto de no sabemos, chicos, vamos a vivir el presente en el que estamos, aprovechemos que al menos hoy podemos estar un día a la semana viéndonos. Y de eso se trata, ¿no? Entonces eso siento que ha ayudado muchísimo también como una estrategia. Pero bueno, habiendo dado esta última opinión, vamos a compartir en el chat una encuesta. Es bastante breve, se puede hacer en 1 o 2 minutos. Agradeciendo a Jane que la pudo elaborar, muchas gracias. Y bueno, a ver, no sé si Angélica me ayudas poniéndola, porfas. Son 1 o 2 minutos, son 4 preguntitas chiquitas que las podemos hacer ahora. Como siempre, para seguir mejorando, seguir recolectando su retroalimentación y ver qué tal les ha parecido el día de hoy. Ahí está, ya lo tienen en el chat. Damos 1 minutito, 1 minuto 2, para que lo puedan resolver. Ay, no sé por qué me dice que no me deja. No, a ver. Tengo que actualizar mi computadora para poderlo abrir, me dice. Es que no, ahorita nosotras no. Ah, no quería participar. Me dejaron afuera. No, yo mientras la completa quiero aprovechar otra vez a agradecer y también a pedir disculpas, porque la verdad que no era la idea que hablemos más nosotras que ustedes. La idea era escucharnos entre todos y me quedo con muchas ganas de escucharlos. Me encantan mucho estos encuentros porque aprendo muchísimo, más escuchando otras realidades, pero a la vez también viendo que somos como una gran familia porque hay muchos puntos de encuentro y eso también es como que genera alegría. Así que bueno, ojalá que haya algún otro encuentro y me invitan, ¿eh? Así charlamos. Sí, claro. No, además, como dijo Clarita, ¿no? O sea, durante las semanas igual podemos ir poniendo nuestras opiniones, lo que nos hubiéramos gustado compartir acá. De todas formas, lo vamos a ver, lo vamos a compartir, vamos a poder leer también las opiniones de las demás personas. Y bueno, muchas gracias, chicas. Le voy dando el paso a Natalie para que nos acompañe en esta última parte. Gracias, Camila. Sí, bueno, en nombre de Clamarred y la Oficina Regional Marianista, agradecemos la participación de todos el día de hoy y especialmente a Clara y a Day por darse el tiempo y el espacio de venir a compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias que nos van a ayudar tanto para abrir nuestro camino ahora de continuar con ese trabajo de las emociones. Queda el compromiso, de todas maneras, de continuar fortaleciendo la educación emocional en nuestras obras, en beneficio de todos, de nuestros compañeros de trabajo, los docentes y por supuesto de nuestros estudiantes y de sus familias. Y como Gustavo mencionó al inicio, somos hoy corazones de 5 países distintos, latiendo juntos pese a nuestras diferencias, ¿no? Y si algo podemos agradecerle a la pandemia es esta posibilidad de hacer uso de la tecnología para cortar distancias y seguir construyendo como marianistas una sociedad de fe, de esperanza, empática y resiliente, que es tan importante, y unida por un corazón y una sola alma. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Una sonrisita, por favor, para una fotografía de grupo. Pongan su mejor, cuando salga el flash. La sonrisa es importante. Sí. Perfecto, ya está. Gracias, nos vemos, cuídense, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias.